Tengan muy buenas noches. Pues debido a un problema con la electricidad por acá, no pudimos empezar a la hora que se había señalado. Bueno, aún así, tal como había comentado, para este fin de semana, el tema que vamos a poner se puede decir, en debate aquí es el tema de la ansiedad. Y justamente se había escogido el tema de la ansiedad vinculándola también a lo que son los debates interiores, esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos para poder hacer frente a una determinada situación o algún problema, ¿no? Bueno, todos hemos experimentado en algún momento, alguna situación, desacuerdos con nosotros mismos, hemos deseado sentirnos confiados, sentirnos seguros, sentirnos alegres, pero en cambio hemos llegado a sentirnos tímidos, inseguros, tristes también. Y asimismo, ¿cuántas veces intentamos transformar esos estados que estamos atravesando en un completo bienestar, sin que estos caminos que nosotros hayamos elegido nos vayan a conducir a una dirección que deseamos realmente? Por ello es necesario que identifiquemos de manera puntual cuál es esa actitud que tenemos en nuestro interior que va a cronificar el estado de sufrimiento y cuál es la causa que va a propiciar ese sufrimiento y cómo ese sufrimiento puede transformarnos a nosotros. Estas actitudes se nos presentan en los llamados debates internos. Y esto puede crear posibilidades, puede crear recursos, puede crear también el crecimiento personal o pueden producir el estancamiento o el dolor en una persona. Así se necesita para regular el funcionamiento, sobre todo a nivel de plano mental, una capacidad para poder manejar los recursos que van a transformar los diferentes estados emocionales que podemos presentar. Pero la diferencia que está entre poder manejar lo emocional con la autorrealización física es que la autorrealización física va a ser automática, mientras que la mental o psicológica no lo va a ser, y se necesita de un aprendizaje. Con esto yo me estoy refiriendo a un aprendizaje emocional, en el que se van a utilizar diversos recursos, sean estos farmacológicos o, o recursos que sean farmacológicos, pero apoyados a través de la farmacología. Farmacología que ha evolucionado en la actualidad, farmacología que se encuentra podemos decir, muy evolucionada desde, desde que empezaron los psicofármacos a aparecer. El problema está de que se ha utilizado demasiados psicofármacos, que estos han ido causando en la persona una dependencia, y en muchos casos se habla de adicciones que pueden haber ante todos estos psicofármacos. Entonces es importante tener muy presente de que cuando estemos ante un cuadro de ansiedad, siempre es bueno saber identificar primero en nosotros esa ansiedad que podremos luego diagnosticar en otras personas. Cuando nosotros no sentimos nuestras propias emociones, no las registramos, entonces se nos va a imposibilitar un poco más allá de la experticia clínica o semiológica que tengamos como profesionales en la salud, se nos va a hacer mucho más complicado poder llegar a un diagnóstico más fidedigno de lo que es la ansiedad. Al hablar de ansiedad, estamos abarcando un amplio universo, un capítulo específico que sigue siendo todavía dilema para la salud mental en sí. Porque si nos basamos en los trastornos del estado del ánimo, como está actualmente podemos decir nosotros, estandarizado por el DSM-5, nos estamos refiriendo a la depresión. Y en la depresión existen un sinnúmero de clasificaciones o tipos o subtipos que se pueden hablar. Entonces, básicamente, lo que en esta charla yo quiero con ustedes ir comentando es digamos, un pantallazo general de lo que es la ansiedad. Y de ahí los diferentes sistemas de tratamiento que existen y sobre todo enfocarme mucho en el tratamiento no farmacológico, el tratamiento que va desde lo mental, de cómo se puede trabajar aquí.
Bueno, la ansiedad ha sido definida como una emoción humana, es una emoción universal que se va adquiriendo evolutivamente y tiene un valor adaptativo que va a permitir alertar sobre los peligros inminentes que se van a presentar en el ser humano. Estos trastornos de la ansiedad van a compartir características de miedo y características propias de la ansiedad, que se presenta en forma muy excesiva, así como alteraciones conductuales asociadas. Entonces, para ir anotando acá como dato importante, la ansiedad tomada como una conducta adaptativa. Eso cuando estamos hablando de lo que puede ser beneficioso o fisiológico. Ahora, esto si comienza a aumentar, comienza a ser progresivo, esta sensación de miedo, se va a producir una alteración en las conductas que van a estar asociadas. ¿Asociadas a qué? Asociadas a un exceso en la activación autonómica. Estamos hablando que hay una alteración en órganos en general, sobre todo ante una necesidad inicial de estar alerta para qué, para la defensa o la fuga ante esa situación. Y todos estos pensamientos que se nos vienen poco a poco se van a convertir en pensamientos de un peligro inminente. Y bueno, y la conducta de huida va a ser que la persona cree una represión hacia ciertas situaciones o puede inclusive disociar esta situación. O sea, estar frente a una situación que genera miedo, pero se queda en esa situación esta persona y no lo va a expresar como un miedo, sino que lo va a expresar como algo somático, o sea, un órgano que se puede afectar. Entonces, la ansiedad se va a encontrar siempre más asociada con la tensión muscular, con la vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Estamos hablando de que siempre va a estar un pensamiento rumiando, va a haber se puede decir un estado de un constante, un espasmo muscular generalizado, está siempre en alerta, está siempre pensando en que algo va a pasar, que algo va a suceder, y bueno, y puede inclusive hasta por ese miedo que tiene, evitar hacer diversas actividades, llegando a lo más grave, como es el tener inclusive miedo hasta el respirar, hasta el poder dar un paso, a lo que se le llama eso ataque de pánico. Entonces, la ansiedad se diferencia entre sí según el tipo de objetos o situaciones que van a inducir este miedo. Entonces, la ansiedad o las conductas evitativas van a estar siempre asociadas a qué? A un estado cognitivo. Entonces, una ansiedad no es solo una emoción como tal, es una emoción que viene de un aprendizaje. Cuando hablamos del adulto mayor, que justamente trato yo siempre de marcar mis temas hacia el geronte, los trastornos de la ansiedad son muy frecuentes en el anciano, pero han sido poco estudiados. Realmente hay pocos trabajos, si ustedes buscan, pocos trabajos que realmente nos hablen sobre cómo se presentan en el adulto mayor la ansiedad. Más se encuentran trabajos que tienen que ver con la depresión. Inclusive la depresión se encuentra enmascarada porque tiende a ser por otros cuadros clínicos que se presentan realmente. Bien, entonces, dentro de estos trastornos de ansiedad hay que diferenciar entre lo que es una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad normal va a ser una emoción psicobiológica que es adaptativa ante un desafío o un peligro que sea presente o un peligro que sea futuro. La función que tiene básicamente es la de motivar conductas apropiadas para poder superar una situación percibida como un peligro potencial. Estamos hablando aquí que esta emoción que se va a manifestar a través del miedo, el temor, va a ayudar a que una persona tenga precaución o cuidado al hacer alguna actividad.
o inclusive también puede servir para que eso lo motive a llevar a cabo una tarea o un trabajo. Su duración se relaciona con la magnitud y la resolución del problema que lo ha desencadenado. Cuando hablamos nosotros de la ansiedad patológica, esta va a ser una respuesta muy exagerada, no está necesariamente relacionada a un peligro, a una situación o un objeto externo que se lo identifique, pero va a resultar altamente incapacitante para la persona que está presentando esto y va a condicionar la conducta de la persona que la padece. Puede aparecer en forma parcial, puede ser permanente o puede ser en forma muy aleatoria. Este tipo de ansiedad en los ancianos aumenta mucho las tasas de mortalidad, esta ansiedad patológica, así como hemos hablado sobre el envejecimiento patológico también. Hay que considerar que en los mayores de 65 años de edad hay aproximadamente un 35% de trastornos de ansiedad. Hay un estudio que se hizo en el año 96, que es el estudio Sherborne, lo escribo por acá, Sherborne, un estudio hecho en el año 1996. Este estudio tuvo una población de pacientes entre 65 y 84 años de edad. Y bueno, y se vio acá de que la mortalidad era 2.2 veces superior en pacientes con enfermedades crónicas. O sea, una depresión que esté asociada a una enfermedad crónica se va a relacionar mucho más con que esta enfermedad empeore. Estamos hablando de un paciente que es diabético y que sea hipertenso, se le suma a esto un cuadro de ansiedad por su enfermedad. Esto va a hacer que la enfermedad se complique aún más por las mismas conductas que se van dando en el organismo, ¿sí? En los distintos trastornos de ansiedad en la vejez, hay que recalcar que la fobia va a ocupar el primer lugar. La fobia, el miedo a algo. Por lo general, los adultos mayores tienen una fobia, un miedo a seguir envejeciendo. También tienen miedo a perder su independencia. Tienen miedo a ser hospitalizados. Tienen miedo a ser institucionalizados también, porque todo eso conlleva a una dependencia. Hay muchas personas mayores que tienen miedo al jubilarse, porque cuando se jubilan, la palabra dice jubilación, significa júbilo, significa alegría, pero realmente después del primer año o los 5 años de que una persona se jubila, empieza una decadencia, tanto a nivel biológico como psicológico. Hay muchos estudios que demuestran esto, por eso se habla del proyecto de vida del adulto mayor después que se jubila. Por eso hay que ir trabajando la jubilación de cada persona desde que se encuentra activo. Y ustedes también, y nosotros, más que todo, ya los que estamos por los 40, tenemos que ir pensando más o menos cómo queremos ir envejeciendo. Estamos hablando de llevar a cabo un proyecto de vida desde ahora. El proyecto de vida es importante comenzarlo a llevar a cabo a partir de los 40 años de edad. Es la edad ideal. Estamos hablando que en ese periodo el ser humano tiene una transformación. Tómenla ustedes de diferentes formas, sea física, sea espiritual, sea de la forma que ustedes quieran tenerla presente, pero son formas que ustedes tienen que ir viendo. Puede ser profesional, puede ser un negocio en específico, o simplemente una persona que no desea hacer nada más que estar sentado todo el día. Pero bueno, puede ser ese un proyecto de vida, pero hay que tratar de asociar el estar sentado todo el día a una actividad o a un hobby, a algo que más o menos le agrade. Pero bueno, eso es ya irnos a otro tema, el tema del proyecto de vida, que es otra cosa, ¿no? Bueno, estábamos hablando sobre las fobias que ocupan el primer lugar en el adulto mayor y tiene una prevalencia del 12% aproximadamente.
Esto está seguido por los trastornos de ansiedad generalizada, una prevalencia entre el 3.7 y 7.4%. Miren, todos los porcentajes son importantes hablar estamos hablando de índices epidemiológicos. Justamente la fuente en estos datos epidemiológicos es muy pobre. A nivel mundial hay pocos casos que se reportan o se pueden saber con precisión. En Ecuador, si bien se han hecho estudios de ansiedad, se los suele involucrar mucho con la depresión, porque no se disciernen entre estas dos patologías. Inclusive se las tiende a asociar, se las tiende a involucrar. Y hay que hacer una clara diferenciación entre lo uno y lo otro. Y para eso está tanto la clínica como los test psicológicos, los test psicométricos. Hay muchos test que se pueden utilizar. Hay un test especial que es para evaluar la ansiedad. En Francia, los trastornos por estrés postraumático en mayores de 60 años de edad tienen una prevalencia del 0.9%. En este mismo país se habla que los trastornos del pánico son los menos frecuentes y tienen una prevalencia de 0.82%. Solo una quinta parte de los pacientes que presentan el ataque de pánico en la vejez comienzan con un trastorno pasando los 55 años de edad. En Estados Unidos se habla que hay una prevalencia de la ansiedad comunitaria, por decirlo de manera general, tasas que van entre 3.5 y 10.2% en adultos mayores. Miren cómo es la diferencia grande de Francia con Estados Unidos. Y se habla que en el resto del continente, en Latinoamérica, hay aproximadamente una prevalencia de trastorno de ansiedad generalizada que puede estar llegando hasta casi el 30%. Pero 30% que no está bien establecido porque hay muchas fallas con los diagnósticos y se suelen catalogar como depresión o se los suele catalogar solamente como algo asociado a un cuadro clínico y no se le da el nombre y apellido como una ansiedad. Bueno, entonces los trastornos de ansiedad son más comunes en pacientes que tienen un compromiso clínico y en pacientes que viven en residencias geriátricas. Entonces estamos viendo de que las personas que tienen una enfermedad previa tienden a ser mayores cuadros de ansiedad. Inclusive dentro del campo de la psicodiabetes se menciona mucho a la depresión, la ansiedad, el insomnio y el dolor que están involucrados dentro del paciente diabético. Hay alteraciones claras a nivel de la corteza prefrontal. Hay una modificación en el funcionamiento del sistema límbico, en donde la amígdala y el hipocampo son las dos estructuras que se encuentran totalmente alteradas. Entonces, todo esto se encuentra en un paciente que tiene una alteración previa en su organismo. Se habla de la diabetes mellitus tipo 3, que es la insulinopatía cerebral. Estamos hablando de que esta deficiencia de la insulina también va a repercutir en ciertos factores activadores y de crecimiento a nivel del cerebro. Estamos hablando específicamente a nivel del hipotálamo y del hipocampo, del hipotálamo y de la amígdala. Entonces se habla de una diabetes mellitus tipo 3, que es aquella que ya tiene un componente cognitivo, o sea, deterioro cognitivo. Pero bueno, eso también es extendernos también un poco más del asunto. El objetivo no es tratar todo eso, simplemente comentarlo, ¿no? Bueno, si hablamos un poco sobre las bases neurobiológicas de la ansiedad, existe algo que se llama la epigenética. La epigenética es la interacción que existe del entorno con la predisposición ya genética de una persona que viene a un mundo que puede ser favorecedor o puede ser todo lo contrario.
Aquí también entran dentro de este grupo todas aquellas personas que nacen con una alteración previa del sistema límbico, una alteración previa del hipocampo, una alteración previa de la corteza prefrontal y una alteración previa también a nivel de lo que es el núcleo caudado y el putamen. Estructuras que se encuentran totalmente involucradas con ¿qué? Con la socialización, con la empatía y con el posible origen de las psicopatías y psicopatologías. Entonces, el medio puede ayudar a definir el comportamiento, la conducta de un ser humano. Medio favorecedor, acompañado eso de una neuroplasticidad en un cerebro normal, puede contribuir a muchas cosas positivas. Pero ni por muy enriquecedor que sea el medio, si viene un cerebro con una alteración neuroplástica y neurobiológica, entonces se va a manifestar tarde o temprano en lo que podría darse en un futuro psicópata, ¿sí? O un paciente con una psicopatía. En este caso también los trastornos del ánimo y la ansiedad tienen un componente también genético por una interacción entre el gen y entorno. Entonces se habla mucho esto como una causa etiológica para que se desarrolle la depresión o la ansiedad. Existen cambios disfuncionales dentro, ya lo habíamos mencionado algo, ¿no? Pero específicamente se habla de las regiones límbicas que están altamente interconectadas. En la depresión, que no es el tema que estamos hablando acá nosotros, pero vale mencionarlo, existe una reducción en la corteza prefrontal. Hay una reducción en la actividad vasomotora. Y en el hipocampo también va a haber una disminución vasomotora y también va a haber pérdida de las neuronas en el hipocampo. En la ansiedad, lo que se encuentra más afectado es la actividad de la amígdala. La circulación, la circulación sanguínea a nivel de la amígdala está totalmente aumentada. Está muy vascularizada y esto tiene mucho que ver con la respuesta que va a dar frente a determinadas situaciones. Estas modificaciones que van a darse en todas estas estructuras mencionadas se van a observar en los estados de tristeza transitoria, sobre todo cuando se lo ha realizado en pacientes involuntarios sanos. Se ve una tristeza transitoria y en esa tristeza transitoria se ve un aumento en el flujo sanguíneo a nivel de la amígdala y se puede ver cómo hay alteraciones con reducción de la circulación a nivel de la corteza y del hipocampo. Y cuando se hacen crónicos todo esto, sobre todo en los pacientes con depresión, se ve que hay una vascularización sostenida, mantenida a nivel de la amígdala. Y todo esto va a revertir a los niveles normales cuando se dan tratamientos exitosos. Distintos estudios nos han demostrado en estas últimas décadas de que la amígdala, es hipertrófica y es hiperactiva en los cuadros de la depresión. Y también se ve esta amígdala que crece mucho más, se hace también hiperactiva en los cuadros de ansiedad también. El aumento en la actividad de la amígdala se ha relacionado tanto con variaciones genéticas, así como con el estrés crónico. El estrés crónico también puede llegar a producir una hipertrofia y una hiperactividad en la amígdala cerebral. El estrés crónico también. Entonces, la elevación de la función amigdalina va a activar el eje hipotálamo pituitario adrenal, conocido como HPA. Sobre todo los que estamos en el campo de la salud, nos recordamos todos estos ejes, ¿no? Con la consiguiente liberación del factor liberador de corticotrofina, el CRF. Va a haber un aumento en la liberación de este factor, ¿no? El mismo, además, que va a dar respuesta neuroendocrina al estrés. Y si no logramos apagar este factor, esto va a contribuir a que se dañe el hipocampo. Va a haber una atrofia en sus células. Y esto va a ser progresivo. Y también va a haber efectos directos que van a ser extra hipotalámicos y que van a estar mediados por otros receptores también.
Y todos estos otros receptores también van a aumentar los estímulos que van a estresar mucho más al factor liberador de la corticotrofina. Bueno, todo esto va a sobreactivar el circuito de las células cerebrales que van a controlar el miedo y la ansiedad, entre otras emociones también. Entonces, como se darán cuenta, hay una base neurobiológica que habla ya por qué se va dando este cuadro de la ansiedad y por qué está tan ligada la ansiedad con la depresión. Están muy ligadas porque comparten los mismos circuitos, ¿no? Bueno, existe una relación del aumento de la actividad de la amígdala cerebral con emociones disfóricas, y esto se debe sobre todo porque comparte la amígdala, comparte diferentes tipos de memoria. Entonces se habla acá mucho de que las fallas que existen en el aprendizaje y en la memoria episódica del ser humano van a cumplir un papel que es muy decisivo en los trastornos depresivos, en los trastornos de la ansiedad, aunque también pueden intervenir componentes amigdalinos de la memoria emocional. Entonces, estamos hablando que por un lado existen una alteración, estamos hablando una alteración en la memoria a nivel del hipotálamo, y hay también una alteración en la memoria emocional a nivel de la amígdala. Tiene mucho que ver esto inclusive con el olfato. Hay ciertos olores que pueden hacer recordar alguna situación que cause mucho estrés, que cause también ese evento traumático, lo podemos recordar. Entonces, la incapacidad para modificar esta visión negativa que han dejado estas vivencias previas adversas es lo que va a estar condicionando la incapacidad de nuestro cerebro para poder incorporar nuevos engramas de una memoria autobiográfica, capaces que puedan modificar el carácter desagradable de los sucesos que hemos vivido. Si esto queda grabado, va desde la memoria episódica a la memoria emocional y queda grabado en la corteza prefrontal ya, hacia la memoria de largo plazo. Entonces, todo pasa ¿por dónde? Todo pasa primeramente por el hipotálamo, amígdala, y sigue, y se queda. Desgraciadamente, las situaciones traumáticas que el ser humano vive, por lo general tienden a quedarse grabadas, tienden a quedarse impregnadas. Y cuando no se logra modificar esta visión negativa, se sigue con el mismo pensamiento, entonces se va a condicionar el cuadro de la ansiedad. Todas estas fallas se van a deber a una disminución en la neurogénesis. Se ha localizado como estructura vinculada a esta falla en la producción de células al giro dentado del hipocampo. Y esto también se ha vinculado mucho con una respuesta mucho más rápida al miedo aprendido. Y el miedo aprendido es uno de los síntomas cardinales de la ansiedad. Entonces, giro dentado dentro de la estructura del hipocampo se encuentra muy relacionada con estas respuestas, ¿no? El estrés va a disminuir la expresión de dos factores neurotróficos que son importantes para que se produzca la neurogénesis. Estamos hablando que existen dos factores que contribuyen a formar más células a nivel de lo que es esta estructura que se llama hipocampo, ¿no? Perdón que me estaban llamando justamente ahora, pero no voy a contestar en este momento, ¿sí? Si tienen algún mensaje, déjenlo nomás ahí, yo más tarde se los contesto, ¿sí? O si no, lo dejan por chat. Si hay personas que a veces me están escribiendo, me están preguntando cosas, pero siempre es bueno al final mejor o con más tranquilidad contestarlo, porque estamos en una charla, estamos conversando acá, ¿no? Entonces se complica a veces esto. Bueno, entonces estos factores que yo mencionaba, que contribuyen a que se forme las nuevas células, todo esto van a tener dos nombres. El primero es el factor neurotrófico que está derivado del cerebro, al que se le llama BDNF, por sus siglas en inglés, ¿no? Este es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esto va a participar directamente en los procesos de neurogénesis, en los procesos de proliferación neuronal.
Eh, y en esta proliferación también va a participar ante todo en la supervivencia de la neurona. Esto evita de que se produzca una apoptosis más rápida. O sea, va a hacer que la neurona sobreviva al tiempo que tiene que estar viva. Cuando nosotros tenemos alteraciones en los ciclos del sueño, o sea, pasamos mala noche o hacemos cambios biológicos en los ciclos del sueño, este factor se reduce considerablemente y vamos a tener una pérdida progresiva y más rápida de las neuronas de esta estructura cerebral. Entonces, si se darán cuenta, cuando han pasado eh, alguna mala noche o algo, inclusive hay como un mal genio. Bueno, el mal genio se da, por un lado, porque hay pérdida de estas células. Y estas células van a modificar mucho lo que es la respuesta emocional del ser humano. Y comienza a aumentar la circulación sanguínea a la amígdala. Por eso la persona con mala noche o la persona con insomnio se vuelve muy irritable. Inclusive se pueden desencadenar cuadros psicóticos, inclusive por la falta del sueño. Por eso es importante tener en consideración cómo nuestro cuerpo funciona y de que un trabajo no debe ser una jornada más allá de las 8 horas en un trabajo que no tiene que ver con hacer guardias médicas. Y la guardia médica no es nada aconsejable hacerla 24 horas. 12 horas es el tiempo adecuado, porque después se están viendo trastornos que va a haber en ese cerebro. Entre eso, se va a alterar mucho la memoria y se va a alterar mucho el estado anímico, que eso influye mucho para que una persona pueda trabajar bien. Bueno, otro factor que también se va a reducir y que se va a disminuir aquí en el hipocampo es el factor de crecimiento del endotelio vascular, conocido como el BEC. ¿Sí? Estos dos factores son los responsables de que por un lado exista proliferación y por otro la supervivencia de las neuronas a nivel del hipocampo. También aquí va a contribuir genéticamente que los receptores de los glucocorticoides que nuestro cuerpo produce, ya la previa alteración genética que tenemos para estos receptores a los glucocorticoides no los va a regular y va a haber una retroalimentación constante del eje a través de estos glucocorticoides. Glucocorticoides que se encuentran estimulados también por el estrés. El estrés constante, el estrés crónico, hace que aumente el cortisol plasmático. Y este cortisol va a pegar directamente ¿en dónde? En las células hipocampales y las va a atrofiar. Y estos glucocorticoides que nuestro cuerpo produce van a ser los responsables también de que se mantenga la memoria traumática. Y esta memoria traumática, o sea, del evento que nos pasó, se va a consolidar porque no hay la entrada de una nueva información. Seguimos en lo mismo, seguimos en ese pensamiento negativo repetitivo. Ese es el nombre que tiene esto, pensamiento negativo repetitivo. Esto es un término que se usa mucho en la psicología cognitiva conductual. Esos pensamientos negativos repetitivos son los debates interiores que tenemos nosotros ante un cuadro de ansiedad cronificada. Por eso es importante buscar ayuda a tiempo. La ayuda tiene que darse siempre. Una persona no puede sobreponerse a una ansiedad por sí solo. Peor a un cuadro de depresión. Hay que buscar ayuda, pero ayuda profesional. Por eso yo siempre recalco de que existe el psiquiatra, está el psicólogo, está el personal de salud que trabaja en salud mental para que ayude a estos casos. Toda persona que pasó por un episodio de estrés agudo puede tener posteriormente un estrés postraumático. Y esto puede condicionar a que se den alteraciones como la ansiedad. La ansiedad también se relaciona con alteraciones psicosomáticas. O sea, lo que se dice en psicoanálisis como la libido intrasomática. O sea,
esa alteración que tienen los órganos por una sensibilización desde el punto de vista de la salud mental, y si lo involucramos con otras corrientes, con corrientes integrativas, podemos hablar de que hay una desarmonización en nuestros centros bioenergéticos del cuerpo humano. Pero bueno, eso ya es otro asunto, ¿no? Entonces, ante este efecto que existe a nivel de nuestro cerebro por situaciones traumáticas, también se habla de que hay una disminución de los oligodendrocitos y la mielina en el lóbulo temporal. Con esto se va a ir disminuyendo progresivamente la actividad dopa de carboxilasa. Esta dopa de carboxilasa es una enzima que se involucra directamente en la producción de la serotonina. Y esto nos va a demostrar la relación que existe entre la disminución de la serotonina cuando hay ansiedad y depresión. Esto realmente es un pantallazo muy general de cómo se da este trastorno desde el punto de vista neurobioquímico. Bueno, los síntomas que se van a tener en una ansiedad los podemos ir clasificando. Desde la esfera cognitiva van a haber pensamientos persistentes. Estamos hablando del pensamiento negativo repetitivo, pensamientos que se interponen, sensaciones de falla constante, sensaciones de vergüenza, ¿sí? Van a haber cambios fisiológicos también. Estamos hablando que va a haber palpitaciones, va a haber sudoración, va a haber contracturas musculares, pueden haber náuseas, puede haber diarrea, van a haber también cambios en el comportamiento, con una inquietud motora. Esta persona se puede comer las uñas, puede sonarse los nudillos, morderse los labios, y bueno, y van a haber emociones como son la angustia, la aprensión y la irritabilidad. Entonces, más o menos son síntomas que es fácil que podamos nosotros decir, bueno, se los reconoce. No es como tal que se los reconoce así tan fácilmente. Puede haber confusión. Y aquí viene justamente el comentario, que muchas veces se suele confundir el cuadro de la ansiedad con la depresión, o se lo asocia por lo general. O se dice que son pacientes que son hipocondriacos, ¿sí? O que tienen alteraciones así muy generales sobre su funcionabilidad psicomotora. Si hablamos de los adultos mayores, estamos hablando que los ataques de pánico son poco frecuentes, se van a diagnosticar luego de que se ha descartado otras causas físicas. Por lo general no se toma como referente el trastorno mental, se habla siempre de la otra patología, o por último, dicen, por viejo está así. Entonces, sepultan al paciente al decir que por viejo es normal que esté así. Por viejo no es normal que un paciente esté así. Ya yo siempre he manifestado que hay un envejecimiento fisiológico y un envejecimiento patológico. En los ancianos, las fobias son los trastornos de ansiedad más frecuentes. Era lo que mencionaba hace rato. La fobia es muy frecuente en el anciano y pueden ser también muy limitantes. Fobia también a caerse, y por el miedo a caerse no sale o no camina porque ya le pasó un evento previo, o vio a alguien que se cayó y que bueno, que le fue mal. O también a veces cuando el familiar amenaza a su adulto mayor, que le dice, si te caes te encierro en un geriátrico. Si no te quedas sentadito, vas a ver que te quedes en silla de ruedas. Entonces, cosas como esas también hacen que aumente más esta fobia. Entonces, todo esto va a repercutir. Inclusive, estas fobias van a dificultar la adaptación del adulto mayor a las instituciones geriátricas también. Y bueno, y todas estas fobias pueden interferir con la realización de estudios diagnósticos también, porque se puede confundir solamente que es una fobia, que es una ansiedad, o puede ser también otro cuadro clínico que esté presente. Bueno, en las mujeres adultas mayores, el trastorno de ansiedad generalizada es lo más frecuente, ¿sí? Y
y los síntomas pueden asemejarse mucho a los pacientes adultos jóvenes. Cuando se mueren amigos, familiares o hay asaltos, bueno, todo esto va a causar traumas que se quedan en la mente del anciano y van a desencadenar un trastorno por estrés. El maltrato, la violencia familiar hacia el adulto mayor va a producir estrés y ese estrés se traduce como ansiedad y posteriormente depresión. Las alteraciones del ritmo del sueño, el insomnio, también se traducen como ansiedad y depresión, por lo que ya les expliqué en antes, la explicación rápida que hice sobre la neurobioquímica a nivel cerebral. Bueno, y debemos sospechar mucho de la organicidad cuando se presentan síntomas obsesivos compulsivos por primera vez en la vejez. Sobre todo síndrome confusional agudo. Pensar que el síndrome confusional agudo puede estar causado ¿por qué? Por infección urinaria, por infecciones respiratorias, sobre todo neumonías, por una constipación, por un bolo fecal y por un sinnúmero de demás alteraciones. Y me he olvidado algo muy importante, sobre todo acá, que se ve mucho con estas temperaturas que varían tanto, la deshidratación. Recuerden bien que el adulto mayor se deshidrata rápidamente. Es por eso que cuando hay un cuadro infeccioso, con presencia de fiebre o sin fiebre, siempre hay que hidratar. Es el primer paso para un adulto mayor, hidratarlo. Hidratación subcutánea, que es lo más recomendable, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen para que se desarrolle una ansiedad? Bueno, estamos hablando del trauma, el estrés debido a una enfermedad, la acumulación del estrés a largo plazo, la personalidad previa de esta persona mayor, como es. Hay personas que son muy nerviosas, ya vienen así con los nervios, o son personas muy rígidas, ¿no? Si hay una depresión asociada a este cuadro, si hay familiares consanguíneos que tienen un trastorno de ansiedad y si el paciente es o ha sido consumidor de drogas y alcohol. También se vincula mucho el tabaquismo también con la ansiedad. Inclusive en las adicciones, cuando se habla de las patologías duales, hay un componente muy grande de ansiedad y de depresión en las personas con adicciones, lo cual los hace que se dispare esta actitud compulsiva, porque tratan ellos de animarse, de engancharse, pero a través de su adicción. Es lo que se le llama compulsión, ¿no? Esta actitud. Bien. Por ahí un comentario, ya les había dicho, por acá, ¿quién? Bueno. Sí, un saludo a todos, ¿sí? Disculpen que los moleste con estas charlitas que son a esta hora, ya deben estar descansando, durmiendo, pero bueno, ya cuando a una persona como yo le gusta hablar, habla hasta solo, entonces habla con el internet, con todos ustedes, ¿no? Bueno, existe lo que se llama el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Acá se usa mucho lo que es el DSM-5 y bueno, solamente para poder establecer un criterio amparado legalmente. Pero realmente este DSM-5 no va a orientar diagnósticamente para decir esta es la enfermedad. Esto lo hace la clínica, esto lo hace la historia clínica que hacemos con el paciente, la entrevista que vamos teniendo, la experticia que se va adquiriendo posteriormente a que uno hace un estudio, luego tiene que con la experiencia, con el manejo de los pacientes, va reconociendo estos cuadros, ¿no? Bueno, existe digamos, una clasificación de los trastornos de ansiedad primaria. Y dentro de esto aquí tenemos el trastorno de pánico, ¿sí? Tenemos la agorafobia, tenemos la fobia específica, tenemos el trastorno de ansiedad social, tenemos el mutismo selectivo, tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación. Bueno, eso depende, pues. Si
ya no quería saber nada de esa pareja. Separarse va a ser una felicidad para algunos y para otros van a tomarlo como algo muy negativo, ¿sí? Trastorno de ansiedad debido a una afección médica específica, trastorno de ansiedad inducido por una sustancia o medicamento. Hay medicamentos que producen mucha ansiedad, mucha depresión, y aunque no lo crean, son los mismos psicofármacos que pueden producir este cuadro. Entre esos estamos hablando de los antipsicóticos, pueden causar esto. También otro fármaco que se ha vinculado con estos cuadros de ansiedad, están también lo que son los laxantes y están también los medicamentos que se utilizan a nivel gastrointestinal. Sobre todo los medicamentos que están vinculados con enfermedad inflamatoria del intestino, tanto delgado como intestino grueso. Entonces hay que tener también mucho ojo a los medicamentos que se toman, ¿sí? Pueden también afectar. Y bueno, y otro trastorno de ansiedad que sea específico a algo o que no sea especificado, ¿sí? También existe dentro de esta clasificación otras causas de ansiedad y síntomas relacionados, como ese trastorno obsesivo compulsivo, ese trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo, el trastorno de la personalidad por evitación a alguna circunstancia o situación. También cuando se habla del especificador contención ansiosa para el trastorno depresivo mayor y el trastorno de síntomas somáticos y trastorno de ansiedad por una enfermedad clara e identificada, ¿no? Bueno, de manera muy general, mencionar algunos de estos nombres porque hay algunos que no se los conoce bien. Poniendo música acá, para que no se nos vaya otra vez el fluido eléctrico. Para esta temporada acá se va mucho la luz, se va bastante, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos nosotros de la agorafobia, bueno, esto es un trastorno es uno de los tipos de trastorno de ansiedad en el que se teme a lugares o situaciones que pueden causar mucho pánico o pueden hacer sentir a la persona que está atrapada, indefensa, avergonzada y bueno, por lo general intenta evitarlo. Puede ser un centro comercial, puede ser un teatro, puede ser inclusive un centro de estudio, una universidad. Bueno, y esto hace que tenga diferentes reacciones esta persona. Bueno, también debido a una enfermedad, por ejemplo, síntomas que pueden llegar hasta el pánico intenso causados por una enfermedad o el miedo a enfermarse. Hay personas que tienen mucho miedo a las enfermedades oncológicas. Bueno, muchos tenemos temor a eso, pero hay personas que tienen un miedo mayor, más excesivo todavía. Bueno, y el trastorno del pánico o el panic attack, como se le llama también. Bueno, pánico como tal es un término que pertenece a la mitología, viene del dios Pan, que es la actual representación del diablo con la religión cristiana. Identifica al diablo con la forma del dios Pan, que es un dios pagano y bueno, este dios Pan, cuando andaba en los bosques, él protegía a los animales y bueno, y a las jóvenes vírgenes, a las doncellas, encontraba en los bosques, las hacía suya a través de su armonía sonora, porque él andaba con un instrumento que él tocaba y ese instrumento causaba una sensación hipnótica. Pero asimismo también este instrumento que era una flauta, también podía desencadenar terror, horror ante las personas que querían hacer cosas malas en el bosque. Por eso viene esta palabra pánico, por el dios Pan, por el miedo, el terror que causaba cuando el dios Pan se acercaba o venía en camino hacia las personas malas, ¿no? Bueno, esto es como
parte de historia que es importante, ¿no? Entonces el transpánico o el panic attack o el ataque de pánico implica episodios repetitivos de sensaciones repentinas, de ansiedad, miedo, terror intenso, que van a alcanzar un nivel máximo que puede ser en minutos o puede inclusive perdurar mucho más allá de estos cortos minutos. Pero si se prolonga mucho más allá de 5, 10, 15 minutos, eso ya no es pánico. El pánico es muy rápido, pero es una sensación, en verdad, que es una sensación horripilante en las personas. Cuando ustedes tienen mucha ansiedad y esa ansiedad se va acumulando, puede llegar en un momento tal de que hagan un episodio de pánico. Y esa primera experiencia del ataque de pánico se puede volver a repetir en cualquier momento. Por eso hay que tener mucho cuidado ante esta ansiedad que se va acumulando. Y bueno, y sobre todo se va a caracterizar porque hay sensaciones repentinas de que va a haber una catástrofe inminente. Por eso cuando hacen anuncios de que van a haber sismos, terremotos, la gente entra en ese estado que está muy ansiosa y uno que otro puede hasta llegar hasta sentir como que se mueve su casa, la tierra y todo, y eso va a desencadenar una crisis de pánico en esa persona, ¿sí? Eh, También va a haber dificultad para respirar, va a haber dolor en el pecho, van a haber palpitaciones muy fuertes, se siente como que el corazón como que lo tiene acá arriba en la boca, el corazón se le sale. Estos ataques de pánico pueden provocar que la persona le preocupe nuevamente lo que puede suceder o inclusive evite situaciones en las que a él haya sucedido este ataque de pánico o crisis de pánico. Cuando hablamos del mutismo selectivo, se lo suele confundir mucho con la timidez. Y bueno, es una incapacidad constante que van a tener sobre todo los niños. Esto se ve en los niños más bien. Para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, inclusive para hablar en su casa. Inclusive puede tener dificultad para comunicarse con sus propios padres. Y esto puede afectarle mucho en la escuela, y si es una persona ya mayor, le va a afectar en su trabajo con la sociedad. Esto se llama el mutismo selectivo. Está dentro del cuadro de la ansiedad. Es una clase también de tipo de ansiedad. Por eso cuando veo una persona muy callada, no hay que juzgarla y no hay que hacer, o sea, no hay que tener una actitud prejuiciosa. A veces queremos ver más allá con esa persona y no la conocemos bien, porque hay que tener presente que esa persona puede tener este cuadro que les estoy yo comentando, el mutismo selectivo, o sea, quedarse mudo ante una situación o ante alguien, ante una persona. Bueno, existe también el trastorno de ansiedad social, es la fobia social, implica que esta persona tiene sensaciones de miedo, rechazo, siente miedo a ser juzgado, tiene mucha vergüenza, inseguridad, y evita estar con las personas. Hay gente que dice que es antisocial, antisocial no, el término podría ser disocial, o sea, dificultad para socializar. Y dentro de esta disocialidad puede estar el trastorno de ansiedad social, o sea, ansiedad ante personas, porque quizás tuvo malas experiencias anteriores, sobre todo aquellas personas que han sido víctimas del bullying. Estas personas pueden llegar a desarrollar una ansiedad social, aislarse, ¿no? Como cuando le dicen a los chicos que son nerd, que están dedicados al estudio. Entonces eso también es una forma de hacerles a estas personas bullying, ¿no? Bueno, y de ahí hay también trastornos que están asociados directamente con el consumo de sustancias, como alcohol, como las drogas. Todo esto también puede causar también un estado de ansiedad constante, frecuente, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son las complicaciones que puede traer los cuadros de ansiedad? Bueno, puede traer depresión, puede traer el abuso de sustancias, alcoholismo, puede también causar insomnio, problemas digestivos intestinales, puede causar un cuadro inflamatorio intestinal, cuadro de gastritis,
puede causar cefaleas, muchos dolores de cabeza, puede también acompañarse de un dolor crónico en alguna parte del cuerpo, puede causar aislamiento social, problemas en la escuela, en el trabajo, mala calidad de vida, obviamente, y bueno, puede conllevar al suicidio, que eso es una de las cosas que está tomando cada vez mayor, se puede decir, mayores víctimas, el suicidio. Y no es solamente el que a veces comparten una publicación en el Facebook que dice, si te sientes triste, llámame, salimos a tomar un café, a comer una pizza, alguna cosa, ¿no? Qué sé yo, en Ecuador no va a ser tomar un café, será beber algo o charlar o ir al cine, pero eso no es una situación. Inclusive hasta para hacer ese tipo de estrategias existen profesionales que se llaman acompañantes terapéuticos. Entonces, un amigo no es un acompañante terapéutico y no tiene la formación adecuada para poder estar con una persona que tiene un trastorno emocional. Entonces, vuelvo a insistir, para eso se requiere que personas que estén capacitadas. No es cualquier persona que puede, por su cuenta, él estar haciendo la función de un consueling, de un acompañante terapéutico, ¿no? Quizás avisar, quizás, quizás estar en alerta por esa persona, puede ser quizás alguna estrategia, ¿no? Que puede servir. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico se hace como toda entidad clínica, se hace una completa anamnesis a través de la entrevista que vayamos a tener nosotros con el paciente. Dentro de esa entrevista se evalúan los hábitos, las medicaciones actuales, las medicaciones anteriores, un examen físico completo, se pide también exámenes de laboratorio. Yo con los pacientes que trabajo en lo que es la terapia online, por lo general son pacientes que yo derivo a un clínico, a un médico clínico general, el cual evalúa al paciente completamente, le hace un chequeo, le hace los exámenes y bueno, cuando se descarta alguna organicidad, entonces ahí sí yo lo tomo como un paciente para hacer la historia clínica, hacer la entrevista y poder ya hacer un diagnóstico y poder personalizar algún esquema, algún tratamiento para ese paciente. ¿Sí? Siempre antes de catalogar a un paciente como un trastorno mental, siempre hay que recurrir a la clínica y descartar si existe algún elemento, alguna enfermedad orgánica de base que esté causando esto. Bueno, y cuando se habla sobre el tratamiento para estos casos, dentro del tratamiento farmacológico, lo que está siempre en primer lugar son los psicofármacos, ¿no? Y dentro de los psicofármacos que se utilizan están los ansiolíticos y están los antidepresivos. Pero hay que tener muy en cuenta que los adultos mayores son muy vulnerables al efecto adverso, sobre todo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no deben ser recetadas así por así. No deben ser recetadas, como decimos acá, al pedo. Las benzodiazepinas son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque contribuyen también a disminuir los dos factores que hablábamos, los factores que intervienen mucho con qué, los factores que van a intervenir con la supervivencia de las neuronas y la proliferación de las neuronas, sobre todo de los oligodendrocitos que se encuentran a nivel de la capa vaginal del hipocampo, sobre todo en el gyrus. Entonces, al dar benzodiazepinas, estamos echando brasas, ¿sí? Ardientes a ese fuego. O sea, estamos echando, mejor dicho, para ser más práctico, combustible a una fogata encendida. O sea, estamos causando mayor incendio al cuadro.
Si, si se sabe de que estos medicamentos tienen un efecto en ansiedad, que son ansiolíticos. Sí, por supuesto, pero hay que tratar de ver primeramente si el cuadro no está vinculado con otra situación más. Se puede utilizar las benzodiazepinas, pero las de una vida media muy corta. Por lo general, lo que más se receta es el Valium, el diazepam, que tiene una vida muy larga. Está lo que es el lorazepam, que es otro que le sigue también, que lo receta. Eh, si bien se puede utilizar sublingual, una pequeña dosis, no es recomendable recetar este tipo de fármacos, así por así. De ahí, bueno, está el alprazolam, que se puede utilizar siempre, dosis que van de 0,25 a 0,50, pero no es recetarlas por recetarlas. Siempre hay que evaluar al paciente, hay que hacer la entrevista, hay que hacer los test para saber más o menos el puntaje que tiene en su ansiedad, si no está vinculada a una depresión, si no hay dolor también. Entonces, todo esto hay que evaluar. No es solamente dar un ansiolítico y ya el paciente con eso solucionó, tampoco. Porque cuando nosotros usamos psicofármacos es como tener a una persona que está encerrada en un cuarto con la luz apagada y no sabe por dónde salir. Entonces, cuando nosotros damos un psicofármaco, ¿qué estamos haciendo? Nosotros entramos al cuarto, le agarramos la mano al paciente, abrimos la puerta, la otra, la de salida, y lo sacamos al paciente por esa puerta. Y de ahí lo dejamos. Nuevamente el paciente se mete otra vez en ese cuarto o en otro cuarto oscuro y no sabe cómo salir. Y de nuevo vamos nosotros a abrir la puerta y a sacarlo. Ese es el psicofármaco. Pero si usamos el psicofármaco y usamos la psicoterapia, ¿qué vamos a hacer con la psicoterapia? Lo que la psicoterapia hace es, entramos al cuarto, llevamos al paciente al lugar donde está el interruptor y le enseñamos dónde está el interruptor para que prenda el foco y le enseñamos por dónde él salga. Así que de esa manera el paciente, cuando vuelve a entrar a otro cuarto, tiene que buscar más o menos la solución y busca cómo encender ese foco y cómo él sale por su cuenta, asociando los dos métodos. Yo le digo, para eso siempre en el paciente tenemos que buscar la respuesta, pero nosotros no tenemos que tomar esa actividad patriarcal de definir el tratamiento, decir, esto es lo que va a tomar y esto le va a hacer. Y en ningún momento, como profesionales de la salud, decirle al paciente que lo vamos a curar. El paciente tiene que curar por su cuenta, a través de sus propios recursos, y nosotros somos los destinados a ayudar a desarrollar esos recursos que el paciente tiene. Todo paciente tiene recursos y hay que trabajarlos, pero se los trabaja desde el mensaje que la enfermedad nos está dando a nosotros. La enfermedad tiene un mensaje y ese mensaje hay que ayudar a que el paciente lo entienda, lo traduzca. Y una vez que ha traducido eso, utilizar los recursos que tiene disponible y si no están los recursos disponibles, desarrollar esos recursos en él para que él pueda realmente llegar no solo a la curación, llegue también a una sanación, porque lo que se busca en un paciente es sanarlo y curarlo. ¿Sí? Mucho ojo con esas diferencias. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y la venlafaxina son los antidepresivos de elección que se han estado utilizando, sobre todo para tratar los trastornos de ansiedad en los adultos mayores. Hay una evidencia más o menos comprobada en estos fármacos. El objetivo en esta charla no es profundizar tanto en la farmacoterapia, pero sí vale mencionarlos, ¿no? Otro fármaco también que se puede utilizar es la buspirona, pero depende de la disponibilidad que se tenga en cada país también, ¿no? Esto puede indicarse sobre todo en el trastorno de ansiedad generalizada. Este fármaco carece de farmacodependencia, pero sin embargo se van a preferir los
los antidepresivos. ¿Por qué? Porque este fármaco, la buspirona, puede aumentar mucho la comorbilidad en los pacientes adultos mayores. O sea, a pesar que no crea farmacodependencia, tiene menos efectos secundarios, pero puede incrementar efectos adversos como la comorbilidad. Estamos hablando que puede alterar mucho el perfil lipídico del adulto mayor y el metabolismo también. Entonces, sobre todo en pacientes que son diabéticos e hipertensos, tener mucho cuidado con esto, ¿sí? La pregabalina es un medicamento que también se lo está utilizando mucho en la depresión y se lo está utilizando también mucho en la ansiedad. Tiene un rápido inicio de acción, tiene una baja probabilidad de la farmacodependencia, es una opción muy buena para pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Pero hay que tener muy en cuenta que los efectos no se van a ver inmediatamente, se pueden dar entre la segunda semana a la cuarta semana de tratamiento con la pregabalina. Y siempre todos estos fármacos hay que empezarlos con dosis bajas, dosis muy bajas, ¿sí? Y hay que avisarle al paciente sobre los efectos secundarios que pueden haber. Mucho ojo a eso, ¿sí? Dentro del tratamiento no farmacológico, bueno, hay una escasa evidencia que avale la eficacia de diferentes intervenciones, sobre todo intervenciones psicosociales, debido a que hay un escaso número de pacientes con los que se puede trabajar en este campo. Hay un bajo poder estadístico que reporten estos cuadros y las altas tasas que existe de abandono del paciente por enfermedades crónicas que tiene. Pero aún así es bueno mencionarlos y aquí vamos a tener nosotros a la psicoterapia cognitiva conductual, que es a través de ejercicios que tienen que ver mucho con el aprendizaje, con la memoria, que van a ir modificando ciertas actitudes que tiene el paciente. Está también lo que es la meditación. Existe la meditación que tiene muy buena evidencia científica, que es el mindfulness, que es una meditación acreditada científicamente, sobre todo por su efecto como una psicoterapia breve. Está dentro de las psicoterapias de la nueva generación. Está el Zazen. El Zazen, bueno, es algo que yo recomiendo sobre todo para psicoterapias de largo plazo. Estamos hablando de es la meditación budista, es aquella que se relaciona mucho con otras estrategias, como es el Reiki, que aparte de ser considerada una técnica de sanación espiritual, entra también en el campo de la psicobioenergética. Estamos hablando de la psicología energética y también entra en el campo de las bioneuroemociones, ¿no? Está también otra técnica que ha estado en la última década causando mucho revuelo, se puede decir, por sus efectos que son rápidos y sencillos de hacer. Y esto se llama la técnica de liberación emocional, EFT, por sus siglas en inglés, pero ustedes la pueden encontrar en la web con el nombre de tapping. Tapping significa golpe o toque. Algunos hablan que esto que no es científico, que todavía está por demostrarse si realmente sirve o no, pero bueno, el EFT ha demostrado en ciertas poblaciones de pacientes que los logra mejorar mucho de esa sobrecarga, de ese estrés que están presentando, ¿no? También, bueno, existen otros métodos que no son farmacológicos, como es la fitoterapia. El uso de ciertas plantas ayuda mucho también a que la persona pueda mejorar su sintomatología, pero ojo, no logra una sanación de su cuadro, solamente ayuda, es como un vehículo, ¿sí? Está también la homeopatía, que es muy controversial. Hay gente que cuando escucha esta palabra, que lanzan insultos, dicen de todo, y bueno, y muchas de las personas que
que hablan en contra de todas estas terapias no farmacológicas que estoy yo mencionando, ni siquiera han leído el libro ni siquiera una revista de Condorito han leído bien. Y se ponen a criticar cosas que solamente escuchan de otros y repiten como loritos. Entonces, cuando uno quiere saber de algo para decir que no sirve, hay que estudiar, hay que leer y hay que comprobar si realmente sirve o no sirve. Y bueno, y probarlo con uno mismo. Uno mismo puede empezar a probarlo. Yo no me considero un defensor de estas terapias, pero sí soy un curioso que siempre pongo en tela de juicio si estas cosas sirven o no. Entonces es importante que para poder condenar algo hay que leer, hay que investigar, hay que saber si de verdad funciona o no funciona, si es una chantada, si es tomadura de pelo, pero eso depende de la óptica con la cual se miren. Recuerden que todos podemos mirar una misma ventana, pero no todos vamos a ver lo mismo por esa ventana. Ojo a eso. Entonces, dentro del campo de la homeopatía se hablan de que los fármacos empleados ahí, que son diluciones de esencias de ciertas plantas. Acá tenemos una que se llama la Amanita muscaria. La Amanita muscaria. La Amanita muscaria ha sido muy utilizada en soluciones que se han preparado en las islas como el Hawái, en las islas del Caribe también, y se les daba a tomar a las personas cuando habían reuniones, habían fiestas y todo eso. ¿Sí? Entonces, este fármaco, digamos, este preparado homeopático, para no ofender ni erizar los oídos de muchos colegas que no pueden escuchar la palabra fármaco, pero si se van a la farmacología, la palabra fármaco significa veneno, ¿sí? Así que bueno, digamos, este preparado homeopático que viene en globulitos, que vienen en diluciones, ha logrado tener efectos para ir tranquilizando un poco esa agitación que el paciente tiene. Ojo, no es curación y peor sanación. Es solamente un medio como para ayudar al paciente, ¿no? Hay otro también, otro preparado que es el Stramonium. Hay otro preparado que se llama Tarántula hispánica, que es una planta, y el Cincum valerianicum. Y está también la valeriana. Está también, hay un componente que lo hacen infusiones que se llama agua de Carmen, ¿sí? Todo eso también se ha utilizado. Y como una de las plantas que ha tenido mayor éxito, está el Hipericum, ¿sí? Entonces, todos estas plantas, estos preparados, también se los ha utilizado para tratar a pacientes. Acá, por ejemplo, hay psiquiatras reconocidos que ellos utilizan también mucho lo que es la homeopatía para ayudarse con los pacientes, sobre todo para ir disminuyendo la adicción que pueden desarrollar a ciertos psicofármacos y la farmacodependencia. Sobre todo es por eso, es como una estrategia. No es que con esto el paciente se va a curar, no. Ni siquiera con el ansiolítico lo vas a curar, vas a ayudarlo simplemente. Los antidepresivos sí han demostrado un efecto neuroplástico a nivel del hipocampo. O sea, que los factores que yo mencionaba en antes ayudan a que estos factores aumenten. Entonces, los antidepresivos sí han demostrado un efecto efectivo en la neuroplasticidad. Por eso es que se lo sigue utilizando. Y sobre todo la venlafaxina es un antidepresivo excelente que está logrando buenos resultados en la depresión y la ansiedad. Pero como tal, si no logramos educar al paciente, si no hacemos una neuropsicoeducación adecuada
y no le enseñamos las herramientas para que él salga adelante, va a volver a recaer en la enfermedad y va a volver a tomar fármacos y que a la larga va a tener que incrementar las dosis. Entonces, esto es claro, hay que entenderlo. Nosotros podemos recetar los fármacos que sean, pero si no educamos al paciente y si no tenemos estrategias de crecimiento espiritual, llámenlo como les dé a ustedes la gana, pero si no logramos que espiritualmente ese paciente también crezca, se transforme, evolucione, es de por gusto que usemos el fármaco, porque va a existir este retroceso del ser humano y este pensamiento negativo recurrente en él. La terapia cognitiva conductual también debe considerarse en aquellos pacientes que tienen contraindicados fármacos, que no pueden tomar fármacos, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones metabólicas, alteraciones de perfil lipídico, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos, en pacientes con dislipidemias. En ellos está muy indicado lo que es la psicoterapia cognitiva conductual y las estrategias del mindfulness y la meditación Zazen, por ejemplo. Y bueno, y cuando hablamos nosotros de los debates interiores, tenemos que aprender a escuchar esa voz interior que se nos presenta cuando tenemos la ansiedad. Ojo, al decir voz interior no me refiero a la voz del esquizofrénico ni el psicótico, eso ya es otra cosa. Estamos hablando específicamente es de ese diálogo que está siempre dando vuelta en el paciente que se encuentra con este cuadro. Ahí veo algunas preguntas, se las contesto después, ¿sí? Estamos ahora en la charla y ya vamos a cerrar esta charla. Hay que aprender a escuchar esa voz interior. Una vez que un pensamiento se nos presenta, es bueno anotarlo. Esto está dentro de las estrategias cognitivas conductuales. Cómprense una agenda, una libreta y comiencen a escribir el pensamiento que se les viene. ¿Sí? Será más fácil recordar este pensamiento y estudiarlo de una manera acertada, buscar de dónde viene este pensamiento, por qué se dio el pensamiento. Entonces, cuando uno escribe un pensamiento, tiende la mente a quedar libre. ¿Para qué? Para recibir otro pensamiento y para las nuevas ideas que se van a desencadenar, porque a un pensamiento puede venir una solución también, o una estrategia, o algo para que ya lo discuta con su terapeuta o con su médico, el paciente. El paciente que tiene alteración, que tiene un trastorno mental, necesita una consulta no menor a 30 o 40 minutos. Eso también es otra cosa, que no se puede atender un paciente en 10, 15 minutos, un paciente con una afectación mental. Eso no va a funcionar nunca, porque para atenderlo en 10, 15 minutos, ¿qué vamos a hacer? A recetar psicofármaco, y eso de nada sirve, es de por gusto. Tiene un buen esquema, un buen plan. Y bueno, y con ese pensamiento escrito se lo podrá revisar y se va a ver si se ha cumplido o no con lo que se había propuesto. Muchas personas que han trabajado con esta estrategia de escribir los pensamientos, se les resulta más fácil poderlos encontrar estos pensamientos, los pueden ordenar, los pueden clasificar y pueden inclusive desarrollar las ideas. Y puede que la persona desarrolle también sus mecanismos de adaptación o de respuesta a esto. Entonces empiecen a escribir diariamente, sin interrupción, durante 15 minutos puede ser, según vayan avanzando poco a poco en este proceso. Inclusive pueden aumentarlo después. Háganlo cuando se levantan temprano por la mañana, que están frescos todavía. Si soñaron algo, escriban su sueño, si les interesa también. ¿Sí? Incluso puede ese pensamiento escrito, puede que lo vean desde otra óptica, pueden que las cosas se iluminen en ese momento, ¿no? También puede ser, se lo puede también esto vincular con que cuando vayan a escribir esto, entonces pueden también prepararse una bebida favorita, puede ser alguna infusión, ¿sí? Y se pueden sentar en un lugar tranquilo, acogedor, confortable, para que ustedes escuchen eso que está rumiando, ese pensamiento, y por lo escribir. Y bueno, y van a ver con la práctica cómo se va dando esto.
Pero si hay una lista de pensamientos, de cosas por hacer, bueno, hay que escribirlas en el orden que van apareciendo. Y esto va a dar paso al pensamiento creativo. Entonces, hay que también estar muy abierto a los pensamientos inesperados y sobre todo tener paciencia en cómo se van anotando estos pensamientos también. Entonces, los debates interiores existen en la vida real, ocurren en un modo continuo. Seamos o no conscientes de estos debates que se van presentando, porque aquello que vamos nosotros a percibir como nuestra identidad, o sea, como la persona que somos nosotros, va a ser el resultado de la calidad de esos debates interiores. De la calidad del pensamiento es la calidad de esa persona. Mucho ojo a eso. En dichos debates va a predominar el miedo, la desconfianza, el maltrato, las peleas, entre otras cosas más. Todo esto puede transcurrir en una atmósfera emocional que puede también llegar a tener comprensión, solidaridad, respaldo y la asistencia de personal calificado, o sea, un profesional que se encuentre inmerso en el campo. Y entre ambos extremos siempre van a caber todos los matices intermedios, o sea, todas las cosas que vamos nosotros teniendo presente. Ojo, no hay que monopolizar las tragedias, o sea, no hacernos dueños de nuestra propia tragedia. Las tragedias, a todo el mundo le han pasado tragedias. Unas pueden ser más graves que otras, pero cada persona recibe esa tragedia de diferentes identidades. El objetivo es tener la resiliencia para salir adelante, afrontar todo eso que se ha venido en contra de la persona. No hay nada más heroico, más valiente que levantarse de ese fango, ese barro en el que ha llegado uno y ha caído tan bajo, levantarse de ahí, lavarse todo eso que está pegado y salir limpio y salir airoso y decir, estuve ahí y no quiero volver ahí y quiero ser lo que soy ahora. En eso consiste la sanación de la persona, ¿sí? Asimismo también podemos tener debates interiores que esté predominando el maltrato, el sufrimiento psicológico, la enfermedad con sus consecuencias que son inevitables, pero hay que tener mucho ojo en las palabras que usamos y de cómo esos pensamientos se nos vienen, ¿sí? Mucho ojo a eso. Del mismo lado, hay que tener presente la calidad en la comprensión de nuestro problema, ¿sí? De cómo se está presentando este problema, ¿ya? No hay que acercarse al debate interior que nosotros tenemos como la persona que uno es en el momento, sino como la que yo quisiera ser. No es lo que yo soy, es lo que yo quiero ser. Pero hay que aceptarse como uno es para llegar a ser lo que quiere ser. ¿Sí? Mucho ojo en eso también. Y lo que decimos, lo que decimos también nos define. La palabra define al ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado en las palabras que decimos a diario. Es importante, esto ya lo hablo para manejar el estrés personal de cada persona. Hay que rodearse de frases positivas. No es que hay que andar con una canasta, con flores, lanzándolas por todos lados. No me refiero a eso. Ni que por todo hay que estar feliz. Todas las emociones son necesarias, todas. La tristeza, el miedo, la preocupación. Pero si llenamos de pensamientos positivos nuestra vida, el simple hecho de amanecer, de seguir vivos al siguiente día, ya eso es algo extremadamente positivo. Porque hay personas que no amanecen. Bueno, unos no amanecen en su casa, amanecen en otro lado, pero me refiero a los que no amanecen vivos. Personas que mueren en su lecho, en su cama. Hay personas muy jóvenes que mueren inclusive. Hay personas que tienen enfermedades que son totalmente incurables para nuestra ciencia. Entonces hay que ver todo eso, hay que ver que quizás lo que le está pasando a usted o me está pasando a mí es quizás es, es menos grave de lo que le está pasando a otra persona, pero
la forma como yo lo recibo y como yo lo incorporo en mi cerebro es catastrófico. Y para eso hay que saberlo llevar, hay que saberlo llevar. Y bueno, y para culminar esta charla voy a hablarles sobre una técnica que es la técnica EFT, es una técnica de liberación emocional que está dentro de las psicoterapias integrativas y que esto corresponde al campo de la psicología energética de un autor que se llama Lowen, ¿sí? Para que vean que yo no hablo cosas por hablar, Alexander Lowen, no sé si pueden ver este librito, Alexander Lowen, ¿sí? Un psicólogo que él fue guiado por Reich, que era también otro, digamos, un psicoanalista, que trabajó mucho con la libido, con la energía. Lowen Alexander fue el que creó el campo de la bioenergética y comenzó a hablar de la psicología energética. Y eso dio origen a que se trabaje con la bioenergética. Inclusive hay ejercicios de la bioenergética. Esto hay pruebas. Ustedes pueden buscar por internet a este autor. Hay inclusive un estudio que se hizo de la energía que el ser humano tiene, posee y que cómo la puede utilizar. Y eso dio paso a que se desarrollaran otros campos, como el campo de la bioneuroemoción. Bueno, acá tengo un tratado yo, de la bioneuroemoción. Campos que todavía tienen mucha resistencia en nuestras repúblicas bananeras y también en ciertos países, pero si nos vamos a Alemania, en Alemania existen hospitales homeopáticos, existen hospitales donde utilizan fitofármacos e inclusive hospitales donde utilizan aceites esenciales para curar heridas y curar estados emocionales. Lo que tengo que hacer es investigar, leer y ver, y cada quien discierne si eso es útil, no es útil o desecha. Pero hay que investigar, ¿sí? Ese es un consejito nada más. Bueno, vamos con el FT, que es la técnica de liberación emocional, llamada también tapping, ¿sí? Bueno, el tapping se basa en la premisa de que todos los problemas, sean del tipo que sean físicos, económicos, emocionales, tienen su raíz en un desequilibrio energético dentro de la persona que lo sufre. Nosotros vamos a traducir el término energético por el término de lo cognitivo, cómo una persona reacciona ante un evento adverso, ¿sí? Entonces, el objetivo del tapping es eliminar este desequilibrio que existe, y para eliminar este desequilibrio que existe, lo hace a través de unos golpeteos suaves que se van a dar en determinados puntos del cuerpo. Utiliza el principio de los meridianos que se utilizan en la acupuntura china, pero esto es una especie de una mini digitopuntura, que se lo puede hacer cualquier persona. Es una técnica de autoasistencia. Hay también, se dan sesiones en esto, pero usted puede irlo practicando, ¿no? Entonces, para usar el tapping, solo hay que hacer dos cosas muy sencillas. Primeramente, tenemos que formular el problema con una frase sencilla y comprensible. Por ejemplo, si le duele, por decir, el brazo, decirlo así, me duele el brazo. ¿Ya? O sea, hay que primeramente reconocer dónde está el problema. Es decir, me duele el brazo. Y decirlo interiormente. Me duele el brazo. Me duele el brazo, me duele el brazo. O sea, reconocer ese dolor que está presente. Pongo lo que es el dolor. Ahora vámonos con otra cosa. Vámonos con la parte de lo que estamos hablando acá, con lo emocional. Por ejemplo, yo estoy muy ansioso, me siento muy mal, pero yo hago más o menos un recordatorio y trato de buscar la causa de esa ansiedad que tengo yo. Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, de que estoy ansioso porque estoy ansioso porque tengo que rendir un examen.
Y ese examen me trae recuerdo de otro examen que di hace mucho tiempo y que tenía y que salí mal. Y se me viene a la mente ese examen a mí otra vez. Y eso me genera mucha ansiedad. Me siento muy ansioso. Bueno, lo estoy poniendo en un ejemplo de realmente muy sencillo, ¿no? Entonces, mientras se pronuncia en voz alta, es de que, por ejemplo, diga yo, me siento ansioso. Entonces, una vez que usted reconoce lo que le está pasando, lo que está sintiendo, entonces usted lo que hace es empezar con lo que se llama el punto cero. ¿Y cuál es el punto cero? Cualquier mano, puede ser la izquierda o la derecha. En la mano reconocemos nosotros el punto cero, que es este punto de aquí. Este punto cero se le llama punto de karate. Entonces, en el punto cero, nosotros agarramos los dos dedos de la otra mano y damos 3 golpes. Entonces, yo voy a decir esta frase que había mencionado, ¿no? Me siento ansioso. Y ahí golpeo. Me siento ansioso. Me siento ansioso. Me siento ansioso. Lo pueden decir en voz alta o en voz baja, como ustedes quieran, ¿no? Pero se golpetean el punto de karate, que es este de acá. Sí, se le llama así porque esto se utiliza en las artes marciales bastante también. Punto de karate. Puede ser este lado o puede ser el otro lado, ¿sí? Entonces empiezan con el punto cero para empezar. Esa es la fase para prepararse con esta técnica, ¿sí? Una vez que se ha reconocido lo que ustedes están teniendo ese problema, entonces ustedes van ahora a decir otra palabra, una frase completa. Y van ustedes a decir, aunque me siento ansioso, me acepto totalmente. Esa es otra frase. Aunque me siento ansioso, me acepto totalmente, ¿sí? Entonces, en el momento que decimos esa palabra, ¿sí? Que me siento ansioso y aunque me siento ansioso, me acepto totalmente, ahí podemos nosotros nuevamente dar 3 golpes en la parte del karate en la mano. Y lo decimos así, aunque me siento ansioso, me acepto totalmente. Aunque me siento ansioso, me acepto totalmente. Aunque me siento ansioso, me acepto totalmente. Una vez que he terminado yo de hacer eso, ahora utilizamos solamente la frase del problema. Me siento ansioso. Me siento ansioso. Me siento ansioso. Y ahora yo puedo inclusive unirle. Me siento ansioso por el examen. ¿Ya? Porque ya estoy teniendo una emoción que está traducida a una causa, por un examen. Entonces, me siento ansioso por el examen. Me siento ansioso por el examen. Mientras decimos esas palabras, entonces vamos a comenzar a golpear otros puntos del cuerpo, pero un golpe muy, muy despacio, ¿sí? Y entonces nosotros identificamos aquí, primeramente, en nuestra cabeza y cara, el segundo punto, que sería el punto de la coronilla, que es aquí. Utilizamos los 2 dedos, pueden ser los 3 dedos, en esta forma, y golpeamos despacio, ¿sí? El tiempo que dure nuestra frase. Y entonces había dicho yo, me siento ansioso por el examen. Damos el primer golpe en la coronilla. Me siento ansioso por dar el examen. Damos el golpecito que dure el tiempo que decimos esta frase. Luego paso al siguiente punto que queda por encima de la ceja y en este punto, cerca a la nariz. Acá. Entonces, podemos usar 2 deditos, mucho mejor, y decimos, me siento ansioso por el examen. ¿Sí? Y ahí golpeé. Me siento ansioso por el examen. Luego, seguimos con otro punto, que es el punto que tiene que ver con el ojo, pero hacia el arco externo del ojo, hacia acá.
Igualmente, con los dos dedos golpeamos acá a un lado y vamos a decir la frase que ya conocemos, ¿no? Me siento ansioso por el examen. Y van a tener un pequeño cosquilleo probablemente cuando hagan ese golpe, ¿no? Me siento ansioso por dar el examen. Ahora voy a bajar, voy al debajo del ojo en el punto número 4, que viene a ser aquí, y voy a dar así mismo también unos golpecitos diciendo la misma frase. Me siento ansioso por el examen. Y otra vez para que ustedes vean. Me siento ansioso por dar el examen. De ahí voy a bajar a este punto que está debajo de la nariz y voy a dar también los golpecitos. Me siento ansioso por el examen. Voy a repetirlo otra vez. Me siento ansioso por el examen. Bien. Ahora voy a bajar y me voy a ir debajo de la boca, en este punto de acá. Y voy a dar también los golpecitos con la frase. Me siento ansioso por el examen. Voy a repetir. Me siento ansioso por el examen. Luego bajamos y nos vamos al punto 7, que queda justamente aquí en la unión de ambas clavículas, ¿sí? Justamente escogemos el mismo lado por el que estamos empezando y voy a dar los golpecitos, ¿sí? Ahí podemos usar, si queremos, los tres dedos inclusive, ¿no? Y ahí vamos a decir, me siento ansioso por el examen. Voy a repetir otra vez. Me siento ansioso por el examen, ¿sí? Una vez que estamos ahí, podemos pasar ahora al lado de lo que es cerca a la axila. Estamos hablando de que sería en el área infracostal, más o menos, por lo general, si lo están haciendo de este lado, lo pueden cambiar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, justamente por debajo de sea del seno en la mujer, o sea, en nosotros, la tetilla, vamos a dar hacia el lado interno los mismos golpecitos y vamos a decir, me siento ansioso por el examen, ¿sí? Me siento ansioso por el examen. O si queremos, lo damos al mismo lado donde estamos haciendo todo y con la otra mano usamos los tres dedos y ahí identificamos, me siento ansioso por el examen. Una vez que hemos hecho todos esos golpecitos que son básicos ahí, no seguimos con las manos. Entonces puede ser la misma mano o puede ser la mano contraria. Y vamos a utilizar lo que es el punto que se llama el punto del dedo 1, del dedo pulgar, y vemos aquí entre el hecho unguial, las uñas, y vemos entre a donde está ya la articulación, la primera falange, a un lado de la uña, con los dos dedos vamos a dar golpecito y vamos a repetir nosotros la misma frase, ¿sí? Me siento ansioso por el examen. De ahí pasamos al segundo dedo, a la misma altura. Me siento ansioso por dar el examen. De ahí paso al dedo medio. Me siento ansioso por dar el examen. El cuarto dedo no se usa y nos vamos al quinto dedo. Me siento ansioso por el examen. Una vez que hemos utilizado los puntos de las manos también, podemos utilizar lo que se llama el punto gamma. Ese punto está ubicado siempre, si vemos así, está ubicado en este sector de acá. Es un sector como intermedio aquí, entre el cuarto y el quinto dedo de la mano, ¿no? Y vamos a dar un golpe aquí. Me siento ansioso por el examen. Bueno, por lo general se recomienda que estos golpecitos que van desde lo que es el punto 1 de la coronilla, se den 3 veces. 3 veces. Diciendo esta frase, 3 veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Las veces que usted desee, y siempre que esté bajo una situación que identifique como una situación emocional de estrés. Estos son puntos que tienen que ver mucho con la digitopuntura y que ayudan a focalizar a la persona en el aquí y en el ahora. Tiene un fuerte poder cognitivo, más allá de lo que se hable de lo bioenergético, de la energía del cuerpo humano.
más allá de eso, hablemos de lo cognitivo. Ayuda a enfocar a la persona en algo, sobre todo en su cuerpo, utilizando estos puntos. Estos puntos fueron estudiados durante mucho tiempo y se los logró sintetizar de acuerdo a los efectos que había en las personas con las que se llevaron a cabo las prácticas de cualquier tipo de problema que sea emocional o un tipo, inclusive hasta con el dolor se ha trabajado en esto. No me crean a mí, practíquenlo ustedes y vean si realmente funciona o no, si realmente para ustedes es acorde o no, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer en forma general para que vayan viendo esta técnica cómo es. Vamos entonces con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo de que tengo un dolor en la espalda, ¿no? Entonces, yo ya estoy con medicación y todo eso, pero aún así estoy con ese problema en la espalda. Entonces, yo agarro el punto karate, que es el punto 0, acá, con los 2 dedos, yo voy a decir, aunque me duele la espalda, me acepto totalmente. Ya voy con esa frase yo ahí. Ahora voy a pasar acá al cuerpo. Y ya no voy a decir, aunque me duele la espalda, solo me voy a enfocar en que me duele la espalda. Entonces vengo y punto 1, coronilla. Me duele la espalda. 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 Y lo vuelvo a repetir nuevamente así. Esta es la técnica de EFT, que es la técnica de liberación emocional. ¿Sí? Puede sorprendernos esta idea, pero últimamente está muy de moda, sobre todo por el pensamiento positivo que da. ¿Sí? Hay también otra técnica que se llama Ho'oponopono, que esa no la voy a mencionar por ahora, esa queda para después hablarla. Más adelante voy a hablarles algo sobre Reiki, de cómo podemos utilizar nosotros el Reiki en ciertos problemas de tipo emocional. Más allá de lo que hablan del poder energético de mano, hablemoslo siempre desde el punto de vista cognitivo y conductual. O sea, ese es el enfoque que tienen todas estas estrategias o psicoterapia, lo cognitivo y lo conductual que actúa en el ser humano esto, ¿sí? Y bueno, esto era lo que yo les quería comentar sobre ansiedad. Hemos hecho se puede decir, un recorrido médico, un recorrido biológico. Luego nos hemos hablado algo sobre farmacología. Y bueno, hemos hablado también de lo que es la parte integrativa para hacer un tratamiento adecuado, acorde, para trabajar con estos pacientes. Bueno, les deseo un buen descanso, una buena noche, un gran abrazo y mañana empiecen una excelente semana, ¿sí? Hasta pronto y que les vaya siempre excelente.